Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. Bueno, seguimos en Dimensión Salud y en esta oportunidad está con nosotros la doctora Hilda Molina, ¿sí? Ella es neurocirujana, disidente y defensora de los derechos humanos, ¿sí? Bienvenida, doctora Hilda Molina. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y qué bueno comenzar una entrevista con una neurocirujana preguntándole qué es el socialismo del siglo XXI. Ah, sí, una neurocirujana que no ha tenido otra opción que vincularse a temas sociológicos. Bueno, muy breve para que me puedas preguntar otras cosas. El socialismo del siglo XXI, y es bueno que lo escuchen, no hay mucho error en la prensa, en los sociólogos, politólogos, formadores de opinión, etcétera, que piensan que el creador fue Hugo Chávez. A mí me consta, y estoy escribiendo un libro al respecto, que el socialismo del siglo XXI fue creado por Fidel Castro. Hasta seleccionó el nombre en base a la publicación de Heinz Dietrich, un sociólogo de origen alemán que vive en México, que le dio a su doctrina teórica el nombre del socialismo del siglo XXI, y a Fidel Castro le molestó mucho que se le adelantaran con un nombre que le gustaba. Ajá. A mí me consta cómo se preparó a Hugo Chávez en Cuba, cómo se le organizó la campaña, cómo se le financió y después cómo se fue organizando este tema en toda América Latina. Además, todo partió desde el llamado Foro de Sao Paulo, que lo crean Fidel Castro y Lula, en el año 89. Bueno, esta es la continuidad de eso. Hay directivas generales de cómo va a funcionar en los países y que cada país lo lleve adelante de acuerdo a la persona que surja para liderarlo. Hilda, usted dijo ¿se financia desde Cuba? Bueno, a Cuba entra mucho dinero. O sea, hay una mafia internacional resentida que vive como millonarios, pero que dicen defender a los pobres. Me suena tan familiar ese y aportan dinero para que esto se mantenga. Yo creo que la defensa a los pobres hay que demostrarla con la propia vida. Sin duda. Tú no puedes hacer lo que se ha hecho en Cuba, que hablar de una revolución, y entonces de defensa de los pobres, y sobre la pobreza elegir tu propio imperio, que es lo que ha pasado. O sea, son personas tan millonarias como los millonarios, que son objeto de crítica porque explotan, etcétera. Estos también lo son, con dinero robado, con dinero producto de la corrupción, y se nombran como defensores de los pobres. Y a mí me parece terrible que se utilice la pobreza para elegir imperios en beneficio de intereses espurios personales. Ahora, aquí se lo pregunto a la neurocientífica. ¿Qué le ocurre al cerebro humano que de golpe se alucina? Y lo que usted está contando no me parece tan ajeno, ¿no? La Argentina se alucinó. Alemania se alucinó antes, ¿no? La Argentina se alucinó. El socialismo del siglo XXI es una estructura muy bien diseñada. Fidel Castro quería conquistar el mundo desde que era joven, desde que era adolescente. Primero hizo guerras en África, llenó a América Latina de guerrilla. Eso le conta a los argentinos. Sin duda, sí, claro. Y él a mí me dice en tantas conversaciones que tuvo conmigo, la guerrilla ya no tiene éxito. Vamos a tratar, o sea, su plan de que los compañeros, se refería a sus alumnos, lleguen al poder por esa tontería de la democracia, así es, términos textuales. Claro, sí. Y ya después, cuando estén en el poder, bueno, tratar de que ellos estén más tiempo, porque no todos sabemos conducir a los pueblos. Te estoy hablando de palabras textuales, las tengo anotadas. Y además el socialismo del siglo XXI, además de llegar al poder utilizando los mecanismos de la democracia, estaba lo que él le llama la revolución silente, por lo menos así me la nombró a mí, que es infiltrar todo. Me dijo, los oligarcas no se van a dar cuenta, vamos a infiltrar los centros educacionales, los grupos religiosos, las empresas, los medios. Eso es Gramsci en estado puro. Claro. Yo no, estos temas no los estudio, pero él me prestaba libros, me sugería lectura, y cuando leo a Gramsci me doy cuenta que él le cambia el nombre. Claro, sí. Porque él, los teóricos los despreciaba. Él decía, estos tipos, palabras textuales, escriben, pero no hacen nada. Y mira, Hilda, nosotros hacemos.
se refería a él, es verdad. Claro, eso Es verdad que eso se aplica la teoría de Gramsci y utiliza los mecanismos de la democracia y crea esto, el socialismo del siglo XXI. Él necesitaba un delfín, porque ya le estaba mayor, porque muchos lo quieren, pero estaba desacreditado en una parte del mundo también, que fuera por el mundo pregonando un cambio, un nuevo cambio que no se llamara castrismo. Ajá. Pero es castrismo. Pero es castrismo. Yo digo, Sí. la versión del castrismo para América Latina. Y ahora anda por España también, porque Podemos, Bueno, sí, de hecho ha sido financiado. por el Podemos un chavismo, apéndice, ¿verdad? no, Claro, pero no es sí, el sí, sí. chavismo. Y los amigos de los iraníes eran ellos, eran los Castro, que son los que conectan a Chávez con los iraníes. O sea, Qué bárbaro eso. ¿Cómo está todo relacionado? esto que te estoy contando o que te estoy diciendo es porque me consta. ¿Qué pasa con los pueblos? Bueno, primero, yo tenía 15 años, te puedo decir por experiencia propia. Yo tenía 15 años cuando Fidel Castro llega al poder y la posición social mía en nada hacía pensar que me iba a vincular, porque yo tenía mi vida definida, iba a ser médico, mi familia tenía dinero, estudiaba en una escuela de monjas. Sin embargo, yo tuve una pasión toda la vida, en torno a lo que ha girado mi vida, el derecho a la salud. El derecho a la salud, y por eso le hemos, Le le hemos hemos invitado. sí, claro. Porque yo siempre me identifiqué con el dolor humano, pero me identifiqué de verdad, no demagógicamente. O sea, yo no entendí, y le preguntaba a mi mamá, decía, qué niña más compleja, porque era pequeñita, y yo le decía, mamá, ¿por qué el pobre? Viendo cómo vivíamos nosotros, ¿no? Claro, aunque Claro. mi madre era una mujer súper generosa. O sea, y que usted pertenecía a la alta sociedad a la alta cubana. sociedad cubana, sí, mi familia Y sin embargo tenía- se enrola en las filas de la revolución. Porque, a ver, yo no entendía, y en Cuba puedes revisar los archivos, la medicina cubana, el sistema de salud, con todas sus deficiencias, que era que no llegaba a toda Cuba, pero era considerada uno de los sistemas de salud más prestigiosos en aquel momento, Claro. por sus médicos, su universidad, etcétera. Pero yo no entendía que la gente fueran a la televisión, yo veía los programas con enfermos pidiendo ayuda económica para atender a un enfermo discapacitado. Y yo decía, mamá, ¿por qué? ¿Por qué los presidentes esto no resuelven? Que estos enfermos tengan para atenderse. ¿Por qué todos los niños no tienen escuela? El derecho a la salud y el derecho a la educación. Pero yo nunca concebí que eso se pudiera convertir en un instrumento de la política. Yo creo que cuando las personas llegan al poder porque deciden que tienen vocación para el servicio público, tienen que pensar que darle a los pueblos que los eligen un sistema de salud público decoroso y un sistema de educación pública decorosa no les da derecho a quitar los otros derechos, ni lo pueden utilizar como bandera, ni además es una limosna. Es un derecho inherente a la condición humana. Tener la posibilidad de ser bien atendido cuando estás en la condición más vulnerable, que es la de la enfermedad, y tener la posibilidad de estudiar para, de acuerdo a tu esfuerzo, lograr tener igualdad de posibilidades en la sociedad. Yo tenía esas inquietudes, nadie me las sabía aclarar. Yo trataba de leer los diarios cuando era niña, aunque mi madre y mis padres no querían. Y cuando llega Fidel Castro con su discurso, centra su discurso en esto. Y usted ahí... Yo tenía 15 años, Claro. Yo creo que a ninguna edad tú te debes dejar engañar, pero bueno, me engañó, pero porque me dejé engañar. Uno siempre tiene que decir, bueno, mi problema fue este, y el problema del otro fue engañarme. Fue un discurso apasionante, donde iba a haber una sociedad limpia, donde no iba a haber vicios, donde no dijo voy a dividir a los cubanos, voy a pelear a la familia, voy a quitarle lo que tienen a uno, voy a convertirme en millonario utilizando la pobreza como bandera. No. Eso no lo dijo. No lo dijo. Dijo que teníamos, lo que sí dijo, nos vamos a tener que sacrificar mucho para lograr esta sociedad perfecta. Yo me acuerdo que yo me estaba llorando frente a la televisión y le dije a mi mamá, esta es la respuesta a mis inquietudes. Mi mamá, que nunca creyó en ellos ni un día, me dijo, no, mijita, tú te vas a equivocar. Tú sabes qué, este señor, yo no lo conozco, pero habla con tanto odio. Y cuando el ser humano habla con odio, no es bueno.
Qué maravilla. Fíjate qué reflexión de una mujer diseñadora de moda, una mujer de la iglesia, una mujer católica y una mujer de la moda. Pero de la moda ella decía que la mujer tiene que ser bella, siempre bella, pero desde el alma. Bella como esa imagen que me acaba de mostrar. Acabamos de ver una gigantografía de su mamá bellísima. En la casa bellísima. de un homenaje que le hicieron. Bueno, entonces, yo me sumo a eso y utiliza mucho la juventud, los sueños de los adolescentes, por un mundo mejor para confundirlo. Y en el caso de Cuba, que es el caso de dictadura perpetua y ahora bendecida además, en ese caso son 5 generaciones viviendo bajo el terror, donde te manipulan espiritualmente, te extorsionan emocionalmente, te llevan el terror hasta los genes, te quitan la esperanza, te hacen vivir una vida ajena. Te estoy contando en pocas palabras qué me sucedió a mí, hasta que te conviertes en algo que nosotros, un grupo de disidentes que estudiamos este fenómeno, que le hemos dado el nombre de daño antropológico. Eso le quería preguntar, por el daño antropológico, pero como sucede en los medios, el tiempo es tirano. Tenemos que cumplir con los compromisos institucionales de Radio Palermo de las 17:30 y le preguntamos a Hilda Molina, un lujo por supuesto, aquí en Radio Palermo, ¿qué es el daño antropológico? Smutna pista od slej.